Desde YouTube. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Tutón. ¿Cómo están? Veo caras nuevas. Bastantes máscaras Sí. nuevas. ¿Quiénes sois nuevas aquí? Ese sector era sobre todo. A ver. Aunque por aquí nos Bienvenida. escuchando Semi-nueva, nuestro podcast, entonces ya nos Nueva conocen. en la presencialidad, pero no escuchándonos. Para que sepan, por si por algún motivo no pueden venir o les queda gustando y dicen, no, este jueves no pude porque eso se va volviendo un poco una secta. Hay unos que ya vienen todos los jueves. Que no están todos los de la secta, ¿no? Faltan bastante. Hoy están bastante ausentes. Eso es que... Vamos a tener que ponernos firmes con esto no puede ser. ¿Dónde están los fieles? Tenemos un podcast, esto es un podcast en vivo, pero se llama Rabaleras Parlantes con V de Raval, no es un error ortográfico, es por hacerle un honor al Raval, que es donde nacimos. Y estamos en Spotify y YouTube, por si pues no pueden venir, pueden escucharnos. Exacto, bueno, y nos presentamos antes, nunca lo hacemos, siempre nos olvidamos, pero como hay varios y varias nuevas, somos Paula Fernández, que es filósofa, doctoranda en educación, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, y yo soy Flor Franco, que soy psicóloga, psicoanalista y trabajo con niños y en violencia de género. Resumen. Y bueno, el tema de hoy es interesante, relaciones tóxicas, nostalgia de género y red flags. Hay muchos lugares desde donde tocarlo, ¿no? Esto Sí, aquí sí. Es un poquitico, un poco ecléctico la cosa aquí, es un collage de temas. Pero claro, la idea es hacer una jam, o sea, básicamente es como una jam de conversación, una jam de la palabra, porque vamos improvisando, más allá de que evidentemente hemos leído algo para este tema o hemos pensado Estamos algo en la preparadas, yo semana. estoy aquí también más preparada que un cumi. La idea es esa. Colombia. Y bueno, yo empezaría preguntándome, pues yo al menos esta semana me preguntaba, pues claro, cada tema nos incita a pensar, básicamente sobre ese tema en concreto y traerlo aquí para conversar entre nosotras, pero como input también para después abrir debate y que participéis todos, porque la idea es que después abramos y debatamos entre todos. Entonces, yo lo que pensaba es, se habla hoy mucho de relaciones tóxicas, ¿no? Está este significante, esta palabra tóxico en el aire. Ahora, yo me preguntaba y decía, bueno, ¿cuándo no hubo relaciones tóxicas? ¿O cuándo las relaciones no fueron tóxicas? ¿Es algo nuevo? ¿O lo nuevo es esta palabra que usamos para definir un malestar que ha atravesado el amor o las relaciones amorosas a lo largo de la historia, ¿no? Y por otro lado, preguntar si realmente hoy en día se es más tóxico o no, ¿por qué? ¿No? O sea, si realmente pasara que hoy por hoy las relaciones son más, en ese sentido, tóxicas, insanas, dañinas, ¿por qué? Y también pensarse, yo creo también de lo dicotómico que es afirmar como una suerte de ontología, es decir, como un ser de relaciones tóxicas, porque si no, aparece como lo antagónico que serían las relaciones sanas. De alguna manera creo que al establecer que hay relaciones tóxicas, decimos que hay relaciones que se desenvuelven de una manera inadecuada y que hay una forma como hegemónica y correcta de tener una relación sana. Es decir, esta afirmación pone de cara, devela su contracara y es una relación sana. Entonces creo que ahí también hay un problema normativo de qué establecemos como lo tóxico y qué empezamos a categorizar desde ese lugar, que creo que viene desde esta, bueno, y no quiero entrar todavía porque quiero hablar de etimologías antes, que me parece muy interesante, de esta necesidad de patologizarlo todo contemporáneo. Entonces vamos a reflexionar también sobre eso. Y antes quisiera a mí me parece muy interesante empezar por las etimologías porque la génesis de las palabras nos puede dar cuenta un poco del fenómeno en cuestión. Y relación, por ejemplo, viene de relatio, que refiere a llevar de nuevo, es decir, volver a traer de vuelta. Implica un movimiento de ida y vuelta, una correspondencia y necesariamente una alteridad. Una relación implica un vínculo, implica una alteridad, un llevar y traer. ¿Sí? Una relación siempre es entre, y ese entre implica necesariamente un otro. Y esto, bueno, creo que lo podemos deducir fácilmente, pero la palabra tóxico fue la que me pareció más interesante, porque tóxico viene de toxicum, que viene, pues, esto aquí mi latín, ¿no? De toxicón, farmacón, que es un veneno que se ponía para las flechas. Es decir, la palabra tóxico sola no significaba nada. Tóxico solo significa arco. Y después se le unió el veneno que se le pone a la flecha que finalmente dispara el arco. Entonces es algo que no llega directamente. Es algo que de alguna forma tiene unos efectos, pero que no son directos. Y lo interesante de veneno, si no me equivoco, quizá igual estoy ahora inventando, pero si no me equivoco, tiene una doble connotación también, que es como algo que envenena, que es tóxico, pero a la que vez es remedio. Es decir, es como que cura y envenena. Porque nosotros, de hecho, pensemos los fármacos, ¿no? Finalmente Claro. es inducir un poco la enfermedad para que tú generes anticuerpos y te cuides.
Pero me interesa mucho, ahora ya que has dicho lo de relación y tóxico, esta cuestión sobre todo del relatio, del entre dos, del ida y vuelta, de la necesidad de un otro. Y ahí sí que yo marcaba o puntúo, digamos, ahora pensando, como una diferencia entre las relaciones antiguas, tradicionales y las contemporáneas, ¿no? Y es el cambio de rol de la mujer dentro de la relación. O sea, de las mujeres, evidentemente. No podemos hablar de la mujer, la mujer no existe, como dijo Lacan. No hay una mujer, no podemos definirnos así a partir de un significante que nos defina a todas. Pero el rol, digamos, de género, la performatividad de las mujeres. Que aquí tengo la madre de la noción de performatividad. Tenemos claro, aquí, esto sí ha cambiado, porque antes, digamos que, sí, situémoslo en los 90, justamente, ¿no? En la deconstrucción del género, en el género en disputa, que empieza a suceder en la filosofía y en el pensamiento contemporáneo, pero cosa que había sucedido incluso antes con artistas, con mucha gente que ya venía, ¿no? Deconstruyendo el género en acting. Pero sí que es verdad que hasta ese momento la mujer no era un otro, era una especie de objeto dentro de la relación, vamos a decirlo así, aunque suene duro, pero es verdad. Es decir, la mujer no tenía ni voz ni voto. La mujer se adaptaba constantemente a lo que el marido o el hombre, la vez pasada hablamos mucho del matrimonio, solicitaba. Es decir, el marido iba a vivir, tenía que ir a vivir a otro país, pues nos vamos a otro país. Venía y decía, y esta noche hay una cena, o sea. Entonces, ¿eso qué pasa? Que evita justamente la alternancia y el hecho de tener que negociar. Entonces, hoy en día yo creo que las relaciones siempre ha habido un malestar, y voy a hablar un poco de por qué el amor siempre es sintomático de alguna manera, o incluso un estado de locura, pero creo que antes, entre comillas, era más fácil para algunos porque no había que lidiar con un otro. Era como más bien una cuestión uno dictaminaba y el otro simplemente ejecutaba, ¿no? Era una cuestión así muy de uno, pero no de una relación como tal, en general, obvio, pero sí que la mujer no trabajaba fuera, no tenía evidentemente remuneración económica por el trabajo que hacía, que era el trabajo de la casa y tal, entonces no tenía independencia económica, dependía del marido. Entonces, cuando hay dependencia y cuando hay necesidad, ¿hay amor o no, ¿no? Y es como, bueno, eso también por un lado. Y aquí, sí, es que la semana pasada justo hablamos de una relación entre matrimonio y trabajo sexual. Si era elección o ocasión, pueden escucharlo en el podcast, la cuña publicitaria. Pero claro, creo que también aquí vamos uniendo entonces la cuestión de la nostalgia de género. Aquí hay una cuestión fundamental, ¿no? La noción de género fue empezar a pensar de la forma en la que pensamos muy contemporáneamente. Antes del género era como una distinción lingüística taxonómica, es decir, era como género representaba como clase, distinción, o sea, representaba más como, no sé, el género animal, el género, representaba una distinción taxonómica en el lenguaje. Ya más o menos por los 50 que empieza a apropiarse el feminismo de la noción de género, empieza a hacer esta distinción de sexo y género que bien conocemos de Simone de Beauvoir, que aparece en El segundo sexo, en donde lanza su famosa frase de la mujer no nace, se hace, pensándose la mujer siempre como lo otro del varón, por un lado, que lo hablaba un poco Flor, como lo otro en referencia a y que no tiene una constitución propia, pero también pensándose que el sexo pues es una condición biológica, que es aquello que llevamos entre las piernas, y el género es una construcción social que alberga muchos otros significantes que están más dentro del orden de lo discursivo, de lo normativo, de lo que se establece más que políticamente, socialmente, normativamente. Judith Butler va a decir algo muy interesante en El género en disputa, pero sobre todo en Cuerpos que importan. Va a decir que el sexo, durante mucho tiempo el feminismo hizo esta distinción como un poco tajante entre sexo y género, como para decir, reapropiarse de la noción de género y pensárselo como una construcción, precisamente para deshilarlo a todo lo que antecedía al ser mujer, que se basaba en su genitalidad y sobre todo pues en sus órganos reproductores que la llevaban a ser madre y la sometieron como a cierto rol. Entonces, como para hacer esta distinción tajante. Pero Judith Butler se va a dar cuenta también que el sexo también es discursivo. Es decir, a nosotros también previo al nacimiento, por ejemplo, ¿por qué es tan importante este cuento de las revelaciones de sexo? Porque eso va a demarcar cómo se va a relacionar el otro contigo. Porque yo me acuerdo hace poco unos amigos fueron padres y decidieron explícitamente no saber el género. Pues no saber el sexo en ese momento, no sabemos el género hasta que crees que el elija, ¿no? Pero bueno, no saber su sexo. Y todo el mundo estaba, o sea, con los pelos de punta como y en el baby shower que le damos, y es como cualquier cosa, es un bebé, ¿qué importa? Si tiene vagina o pene, o sea, eso no nos importa, pero realmente sí importa precisamente porque el sexo
de alguna manera, antes de ser gestado, nombra al sujeto para habitar el mundo de determinada forma, para escogerle cierta forma de vestir, para escogerle cierta forma de pensar, para escogerle ciertos juguetes, para darle un lugar en el mundo. Y entonces lo que va a decir Butler, que es muy interesante, es que el género entonces, más que una construcción social que viene del otro, que también se performa, es decir, se actúa, se representa. Y esto viene de dos connotaciones bien interesantes. Uno, desde un filósofo que se llama Jane Austen, que habla de los actos performativos del habla, y esto en español significa cuando nosotros decimos cosas que en el momento en que las decimos se hacen. Por ejemplo, los declaro marido y mujer. Esa afirmación no solamente es una afirmación, que de hecho es una afirmación como categórica, un imperativo, sino que al mismo tiempo en el momento de declarar, pues hace que se cumplan. Y al mismo tiempo, performativo, si lo vemos también desde las artes escénicas, que también lo nombraba ahorita Flor, es la representación que nosotros hacemos y un rol que nosotros ocupamos en relación al otro. Entonces, cuando Judith Butler habla que el género se performa y que también el sexo se performa, porque el sexo, cuando lo pensamos solamente biológico, estamos siendo muy reduccionistas, hay muchas formas también de habitar el sexo, estamos diciendo que tenemos cierto rol que todo el tiempo estamos actuando, o sea, que no solamente actuamos en el momento que digo soy mujer, sino que en el momento en que actúo de determinado modo, estoy representando eso que implica ese supuesto ser mujer. Total, y estamos en una charla de otra cosa y terminamos en feminismo. No, pero si vamos a hablar de nostalgia, claro, si vamos a hablar de nostalgia, mínimo. No, para agregar algo de Foucault, ¿no? O sea, Foucault lo que decía es que justamente la norma, lo normativo, lo que viene a operar sobre el cuerpo, y el cuerpo evidentemente es el que actúa, es decir, el que ejecuta, el que hace, el que constantemente en la cotidianidad va haciendo en función de una maquinaria que ha sido instalada como un software en la subjetividad, ¿no? Y que nos ha dicho cómo nos tenemos que comportar en función de si somos esto o somos lo otro. Claro, yo pensaba, el sexo anatómico es un signo, ¿no? Podemos decir que es como nada. ¿Qué significa tener esto o tener lo otro? No significa nada de entrada, ¿no? El tema es que nosotros, por ser seres de lenguaje, por tener justamente adentrarnos en un mundo de discurso, por vivir en el mundo, que es una construcción humana, le vamos a dotar de significado. Es decir, a ese signo, a esa cosa que de entrada, ese significante, más que el signo que de entrada no significa nada, le vamos a adjudicar un significado y lo vamos a encarnar, como si fuéramos actrices y actores. Todos hemos sido o somos actrices y actores de género, se puede decir. Paul Preciado, un filósofo contemporáneo que me encanta, dice que el género, más que una realidad biológica, es una ficción política. Entonces, bueno, la pregunta aquí sería, ¿por qué hay nostalgia de género? Si hemos logrado, entre comillas, porque yo no nos creo, y me meto porque, bueno, me meto en la bola, ¿no? En la bolsa de lo contemporáneo, no nos creo tan avanzados o deconstruidos como a veces nos creemos cuando hablamos. Es decir, hoy me pasa, yendo a red flags, esto me parece una red flag, muchas veces un hombre, perdón, capaz que pasa con mujeres también, seguro, muchos con mujeres también, pero un hombre que te dice, no, yo soy feminista, sí, estoy deconstruido, no sé qué, lo dice, ¿no? Y después en acto ves que no lo hace, o sea, que no está tan deconstruido. Es muy fácil llevarlo al discurso, es como me he leído toda la teoría, sé lo que tengo que decir, el speech lo tengo aprendido de memoria. Los aliados. Pero después falsos aliados. Pero salgo a rescatar a algunos. Bueno, no a rescatar a nadie, sino también a hablar, que también me pasa en la clínica, por ejemplo, ¿no? Me ha pasado muchas pacientes que vienen con máster, posgrados en feminismo o lo que sea, y tienen relaciones con hombres muy machistas, ¿no? Que ellas mismas dicen, ¿cómo puede ser yo teniendo un máster, un posgrado, un esto y lo otro, trabajando en feminismo, teniendo al lado un hombre machista, ¿no? O incluso a veces tóxico, podríamos decir. Entonces, claro, yo creo que hay que diferenciar un poco el hecho de que hoy en día estamos muy empapados de información y de teoría, pero la teoría y la práctica son cosas radicalmente diferentes. Entonces, no nos creo en ese aspecto tan deconstruido como a veces nos creemos, ¿no? O sea, como que también hay que partir de una humildad. Esto es reciente, que se esté hablando de esto. Haber hecho consciente el género es algo muy reciente. Por tanto, no va a ser inmediato salir de allí. Es decir, yo creo que nos tiene que bastar, tanto seamos hombres o mujeres, con que haya una disposición, al menos a repensar nuestra conducta en una relación o en cómo nos comportamos y nos relacionamos con nosotros mismos y con nuestro género y con el otro. Y por eso mismo es que aparece, para enfatizar un poco en la noción de nostalgia de género, como el género precisamente está en disputa, como el género precisamente no tiene unas categorías ontológicas. ¿Eso qué significa? Ontológico significa que tenga una categoría de ser, de esencia. Jean-Paul Sartre, que fue el primero en hablar de que la existencia precede a la esencia, dijo eso: primero existimos y luego somos.
Es decir, no hay una esencia del humano, sino que estamos siendo. De hecho, esta noción de la mujer no nace, se hace, nació un poco de este lugar. Y entonces, como ya nos estamos enterando un poco que el género es conflictivo en tanto que no hay una categoría que lo englobe, no hay unas definiciones que lo engloben, que de alguna manera es una construcción constante y es un estar siendo más que un ser como cerrado, pues entonces pues muchas personas caen en el no quiero esto y encarnan esa necesidad de volver. Y entonces, ¿qué significa nostalgia? Etimológicamente nostalgia viene de nostos, que significa regreso o vuelta a casa, y algos, que significa dolor o sufrimiento. Es el dolor por no poder regresar. Y en ese orden de ideas, no es solo una memoria del pasado, es una herida abierta por la imposibilidad del retorno. Es por un retorno a algo idealizado que quizá no existe. De hecho, la nostalgia se utilizaba para los marineros cuando se iban de viaje y querían volver a casa. Ellos hablaban en términos de nostalgia, es quiero regresar a casa. Y homesick, a la casa. En inglés, homesick es como enfermedad de la casa, ¿no? Es enfermedad de querer volver a casa, y es una casa que realmente no existe como está en el imaginario, sino que se vuelve más grande, se idealiza precisamente en el recuerdo. Y eso es lo que pasa con la nostalgia de género, que vemos actualmente con, bueno, esto es un término que tenemos que tener para otra charla, pero con la manosfera, por ejemplo, pero también con esta vuelta a la mujer tradicional, a la ama de casa, a todo este cuento que en algún momento encarnó esta figura de Rorro, que de hecho hicimos unas charlas sobre Rorro y los hombres incel. ¿Qué pasa con esta vuelta a los valores tradicionales? Que de alguna forma hay algo incierto y hay algo que supone representarme, que no sé si me representa porque de hecho no lo he vivido, pero que encarna cierta solidez y cierta seguridad que en este momento precisamente lo vertiginoso del cambio del género no me está dando. Y es volver hacia algo que realmente nunca existió propiamente, o que en su defecto lo tenemos idealizado como si hubiese existido, pero realmente no existió. Entonces son estas personas que de alguna manera quieren encarnar el ser hombre y ser mujer hegemónico. Claro, yo creo que sí, que evidentemente puede ser que haya una idealización del pasado, lo mismo que pasa a veces con el hecho de hablar de, ay, las relaciones hoy son tóxicas. Yo misma hice un monólogo en mi cumpleaños, los que estaban aquí seguro lo escucharon, ay, hoy cómo está el patio, ¿no? Cómo está el mar, que parece Chernóbil y que todo lo que se encuentra es tóxico. O sea, yo lo he dicho, pero es verdad que, claro, si vamos hacia atrás, seguramente antes también habían personas, sean hombres o mujeres, que eran dañinos o posesivos o que tenían ciertas características que después hablamos más de lo que es el ser tóxico, ¿no? También. Pero sí que está esta cuestión de idealizar a veces un pasado, como si en algún momento de la vida y de la humanidad el hombre y la mujer, o el hombre y el hombre, o la mujer y la mujer, se hubiesen relacionado de una forma fluida, sana y perfecta, sin ningún tipo de angustia, ¿no? Eso es una idealización de un pasado que nunca fue. Y creo que en el género también quizá hay una idealización de un pasado que no fue. Capaz que nos pasa a idealizar como antes vivían las mujeres. Bueno, es que antes no tenían que trabajar. No, es que trabajaban, solo que trabajaban en la casa. Era un trabajo invisibilizado, ¿no? Pero nos quedamos con o el hombre quizá pensaba, ¿no? Antes las mujeres quizás no hacían tal cosa. Y extrañen cosas de un pasado que, como tú dices, no conocieron. Y por tanto, al no conocerlo, se presta para la idealización. Pero sí que creo que hay un punto también importante, y es la desorientación que hay hoy en día, ¿no? Como que hoy en día estamos un poco desorientados, a mí me pasa un montón, no solo en cómo ser, en ese sentido, cómo habitar, por decirlo así, el género, que en ese sentido a mí personalmente no me pesa tanto, porque es como, bueno, yo qué sé, creo lo siento más como una liberación, el hecho de que uno hoy pueda vestirse como quiera, peinarse como quiera, me siento como más libre, pero hay una desorientación a la hora del encuentro en las relaciones. No sé si les pasa, soy la única, pero hay una desorientación de no sé cómo hay que comportarse, cómo hay que hacer, es como una especie de, bueno, no hay parámetros, no hay baremos, no hay como una especie de guía, ¿no? Antes era, esto es horrible, pero no digo que era mejor en absoluto, no estoy sosteniendo esto para nada, sino que antes era sabido, ¿no? El hombre era el que abría la puerta, la mujer pasaba, la mujer tenía que pintarse así o así, tenía que ser o así y comportarse de esta manera, ser delicada, ser bella, no sé qué. Del hombre se esperaba una cosa, de la mujer se esperaba otra muy clara. El hombre era sobre todo deseante y la mujer deseada, ¿no? Esta cuestión tan radicalmente opuesta, en la cual uno siempre era el que hacía notar su deseo, y la mujer, con hacerse desear, ya bastaba, ¿no? Y de hecho era su papel también, como que el causar el deseo. Hoy no, hoy creo que tanto hombres como mujeres, al menos dentro de lo sano, entre comillas, esperamos que ambos seamos ambos, ¿no? Es decir, que el hombre sea deseante, pero también se haga desear un poco, ¿no? O que al menos pueda habitar ese lugar de hacerse desear y no estar todo el tiempo él como él se afirma como sujeto.
Y nosotras también afirmarnos como sujetos, que lo cual quiere decir afirmarnos como sujetos deseantes. No me basta a mí con que me inviten y me llamen y me busquen. No, una también quiere, ¿no? Ser más, creo, ¿no? Ser más proactiva y manifestar su deseo, porque uno quiere ser sujeto en esa relación, no objeto como no el otro. Y por eso, volviendo a la cuestión de las relaciones tóxicas, me parece tan problemática la misma afirmación relaciones tóxicas, porque creo que de alguna manera, y esto me voy un poco a Foucault nuevamente, muchos textos en donde, por muy grosso modo, Foucault hace una distinción importante entre norma y ley, ¿no? Entendiendo que la norma viene siendo más importante que la ley, porque es la forma en la que opera con esta microfísica del poder, con este biopoder que opera dentro de la horizontalidad y no solo de la verticalidad del poder. Y de ahí lo normal, ¿no? Y de ahí la palabra normal, exactamente. Pero entonces, me parece que cuando llegamos a afirmaciones como relaciones tóxicas, llegamos a su contraposición de las relaciones sanas. O sea, de alguna manera, cuando encarnamos o metemos dentro de una sola, como una bolsa imaginaria, porque es una bolsa construida por un montón de discursos de TikTok, porque, bueno, que termino la idea y voy a dónde nació la palabra relaciones tóxicas, que es bastante difuso. Cuando metemos dentro de una bolsa la idea de lo tóxico, de alguna manera patologizamos ciertas formas del vínculo y dejamos su contraposición como lo sano y lo que debe ser lo correcto. Entonces, por ejemplo, yo soy una intensa. Nadie se había dado cuenta y ni lo había imaginado. Los que me conocen de tiempo saben que soy una intensa. Soy una intensa, vivo intensamente, soy súper emocional, tal. En mi manera de vincularme con el otro, con el sexo opuesto o con el mismo sexo, pero ahora mis relaciones son bastante más heterosexuales y tengo una pareja y tal, hombre. El otro día estuve súper random. El fin de semana pasado estuve en Roma y estuve en un bar gay con unos amigos y dije que mi pareja era mujer porque me sentía juzgada por decir que era hombre. ¿A qué me juzgan? Y fue como, sí, claro, y nos fuimos a ir juntos, ay, con tu pareja. Y yo, sí, y es una chica, y yo, claro. Perdón por ser heterosexual. Bueno, en fin, el caso es que ya se me fue la paloma. Ah, bueno, regreso. Yo soy una mujer muy intensa y mis vínculos son muy intensos y la manera en la que empiezo a relacionarme con el otro siempre es desde esa misma intensidad. Y tengo muchas amigas que me dicen, no, que lo vas a espantar. Con mi pareja actual, el primer día le di un beso, el segundo día, ya ese momento le estaba cogiendo de la mano, el día siguiente le estaba presentando a mis amigos y ya pasado un año nos fuimos a vivir juntos. A ver, eso, dentro de ciertos parámetros del deber ser y cómo comportarse con el otro, puede llegar a entrar dentro de la categoría de lo tóxico, en tanto que pareciese que hoy en día tenemos que moderar nuestras formas de relacionarnos porque demostrar mucho asusta, ¿sí? El que demuestra mucho asusta, ¿no? Hay que llevar las cosas con calma, hay que hacerlo todo así, no, o sea, ¿por qué? Entonces, a mí me parece, digamos, que entra dentro del discurso hegemónico normativo la idea de relaciones tóxicas porque de alguna forma deja de lado o más bien pone de contraparte como si hubiese una idea de relaciones sanas. ¿Y qué es una relación sana? Yo no entendería que puede entrar dentro de una relación sana como si fuese un absoluto. Y por eso traté de investigar dónde nació la idea de relaciones tóxicas y me di cuenta que no tiene un origen fijo. Nació en foros típicos de 4chan en Estados Unidos, así como medio en las redes sociales, y la primera persona más o menos en hablar de eso se llama Lillian Glass, que en 1995 publicó un texto que se llama Toxic People, que primero no era ni psicóloga ni filósofa ni nada, era una chica que escribió sobre superación personal y en este empieza a desarrollar que existen personas que te hacen daño y entonces nace de esa idea lo que hoy en día se habla con esta psicóloga que me parece terrible, perdón, española, no recuerdo su nombre, de personas vitamina y es como, mira, yo no soy vitamina, ¿sí? No me puedes utilizar como tal porque de alguna forma también estarías como cosificando mi forma de relacionarme contigo, intentando encontrar vitaminas en el otro. Encuentra vitaminas tú solito y luego ves si lo encuentras en el otro. Entonces a mí la afirmación relaciones tóxicas de antemano me chilla porque creo que hay un discurso de poder que busca homogeneizar la forma en la que nos relacionamos con los demás. Total, y sobre todo el tema de ponerle una etiqueta a algo, ¿no? Siempre, o sea, o diagnosticar algo. Justo mañana me voy a Madrid a hablar de esto, al Colegio de Filósofos de Madrid. Me encanta, esa muchacha va mañana a Madrid a hablar de Lacan y cosas lacanianas. Sí. Pero sobre todo de esto, o sea, el tema va precisamente de la crisis de la identidad contemporánea, pero sobre todo el tema de las etiquetas de todo tipo, ¿no? O sea, el hecho de tratar de poner el ser
dentro del ser, que es algo tan amplio, complejo, en devenir, siempre posibilidad, algo como que nunca es una cosa fija, bajo una etiqueta, ya sea diagnóstica, ya sea de género, ya sea sexual. Diagnósticas hay miles. Hoy todo el mundo nos llegan ya los pacientes diagnosticados, o por sí mismos, o por Google, o por ChatGPT, o por el psicólogo anterior, no importa. Pero vienen ya todos, yo soy PAS, yo soy TEA, yo soy TCA, yo soy TDAC. Bueno, y lo mismo pasa en las relaciones, esto no escapa, ¿no? La cuestión del ser tóxico también tiene algo que ver. Yo justo me había apuntado como el que es para mí una relación sana. Ese era mi final, que lo voy a decir después. Pero primero lo que voy a decir es que ¿cuál sería la diferencia justamente entre el malestar en toda relación amorosa o en el fall in love, es decir, en el caer enamorado, y el daño, ¿no? Me parece, está bueno hacer una distinción entre la angustia y el daño, que nos pasó en la tertulia de la ironía y el sarcasmo, que distinguimos, me parece que viene a colación porque era muy distinto la ironía como recurso humorístico y también lingüístico que el sarcasmo. El sarcasmo era morder la carne, es decir, tenía una intencionalidad de hacer daño al otro. Y había un mecanismo, incluso inconsciente, podríamos decir, de le hago daño al otro, es decir, saco del otro lo que tiene de malo o su falta, ¿no? lo que falla, para yo velar mi propia falla, porque todos tenemos fallas, es decir, aquí no creo que haya nadie perfecto, no ángeles sobre la tierra, pero sí que el mecanismo del sarcasmo es, dejo al otro, que se da mucho en el bullying, dejo al otro en evidencia, ponemos todas las faltas allí y yo, perfecto, yo quedo invicto, ¿no? Y como ahí un poco me resguardo de mis propias falencias o mis propios equívocos, mientras la ironía era un recurso que más bien atentaba contra el sistema o contra algo mucho más abstracto, pero no contra un otro como tal, y no tenía la intención de hacer daño. Creo que hay una diferencia interesante ahí porque hay una diferencia entre lo sintomático del amor y luego el hacer daño en una relación, que puede ser también consciente o inconsciente, porque cuidado, muchas veces hacemos daño sin darnos cuenta, y eso también estaría bien hacer la distinción. Pero todo amor es sintomático. Acá entramos ya en el tema amoroso como tal. El amor siempre, de alguna forma, es sintomático. Siempre tiene una dimensión de goce en la cual todos vamos a reproducir allí una posición, muchas veces inconsciente, que hemos repetido o que venimos arrastrando desde nuestra familia de origen, o en otras relaciones, o en otras cuestiones. Obvio que es diferente el que se ha terapiado o se ha analizado, ya sea solo o con alguien, ¿no? Lo ideal sería con alguien. Pero bueno, que haya hecho un trabajo personal, ¿no? Digamos, y pueda limpiar un poco algunas traumitas, algunos fantasmitas, algunas cuestiones que todos, por el hecho mismo de vivir, hemos tenido. Ahí quizás haya una diferencia. Pero siempre va a haber algo de una repetición, de un rasgo inconsciente, tanto en la persona que elegimos, que no va a ser cualquiera. No va a ser porque sí esa persona, va a ser porque también nos remite a nosotros mismos a una posición familiar que hemos ocupado ya en otro momento o en otra situación, ¿no? Entonces, siempre en el vínculo amoroso, por más sano que sea, se van a reproducir dinámicas inconscientes, posiciones subjetivas, modalidades de goce, fantasmas y fantasías, que también, ¿no? Y si no las tenemos bien localizadas, puede generar un problema, porque a veces una fantasía de uno o un fantasma propio se lo proyectamos al otro y luego nos retorna desde el otro como un mecanismo un poco paranoide, podríamos decir, en el caso de los celos nocivos, ¿no? Ya yendo a rasgos que definirían lo tóxico como tal, la posesividad, la dependencia emocional, el apego, el I say chupego, el apego absoluto, el no poder prescindir del otro, esta dificultad para separarse, pero no separarse solamente de la relación que ya nos hace mal, sino separarse dentro de la misma relación, es decir, no estar todo el día con esa persona cerca, ya sea presencialmente o digitalmente, porque muchas veces esa persona está en el trabajo o está haciendo algo y está escribiendo, ¿no? Y no hay un momento de respiro de decir, uff, yo soy alguien, ¿no? Entonces yo creo que el primer condimento donde aparece lo tóxico es cuando uno se pierde a sí mismo y en lugar de ser, esto yo lo había traído escrito una vez en un dibujo, pero en lugar de venir uno así y el otro así y compartir esta parte de aquí, pero sin dejar de ser uno, se hace una fusión, ¿no? Es como que hay se fusionan esas dos partes. Ya no se comparte un mundo, no hay algo que se construya entre ambos, que eso es el amor también para mí, como una especie de ser viviente en sí mismo que se construye entre al menos dos, sino como que hay una fusión de una cuestión de un eclipse de lo uno, ¿no? De quién es cada uno. Eso es lo primero. El amor, por otro lado, es una enfermedad, pensaba, que viene a curarnos de otra enfermedad peor, que es el desamparo. El desamparo infantil, que estamos. El desamparo, exacto. Es como que necesitamos enamorarnos, pero enamorarnos es afectarnos. O sea, ¿quién no me va a decir aquí, si han estado enamorados,
que enamorarse es afectarse por el otro totalmente y de repente sentir casi que perdemos la cabeza, ¿no? De ahí viene la cuestión de la locura, que en la poesía, en las canciones, en general en la música, se repite mucho esto de perdí la cabeza, me he vuelto loco de amor, estoy loco de amor. Así que culturalmente está en el discurso y por algo es, ¿no? Es como una especie del fall in love, de caer, de perder lo racional. Por eso me choca que hoy en día en las apps de citas muchas veces uno pone que quiere, ¿no? Yo busco pareja estable, busco una pareja solo para verme 2, 3 veces, pero nada serio. ¿Cómo sabe uno que busca, no? Esta sería la primera pregunta. Yo creo que a una amiga le pasó que llega a la primera cita, Tinder, y el chico le dijo como estoy buscando mujer para tener hijos, o sea, estoy buscando mujer e hijos. Claro, salió horrorizada, evidentemente. Quizá, y lo peor es que ella quería lo mismo, pero claro, ¿cómo en una primera cita ya, si te dicen esto, directamente te anulan como sujeto? Porque es como, ok, no te importa conocerme y ver qué podemos hacer juntos, sino meterme directamente en tu molde y en tu idea de proyecto, y ya está, y da igual si soy yo o si es cualquier otro ser que va por el mundo, ¿no? Entonces uno se deja de sentir valioso, por decirlo así, como sujeto. Entonces, y el amor, esta es la tercera, es una droga. El amor es una droga dura, o sea, es como esta cosa que te hace sentir a veces incluso como delirante, o que idealizamos mucho al otro, y que la gente nos dice, tía, pero no es que está tan bueno, o sea, a mí me pasa un montón, yo me enamoro y veo es el más lindo del mundo, todas lo quieren, todo el mundo es más deseado, y no, lo voy a decir, mi hermana, mis amigas que me quieren, como bueno, tampoco para tanto. Tranquila, bájale 3 rayas que tampoco para tanto. Puede estar quedando calvo. Pero sí que hay algo del afectarse, en el sentido del afecto, que es algo que nos atrapa, es un afecto y un efecto. Que se produce siempre con un otro en una especie de relación, como decíamos al principio, de ida y vuelta en una otredad. Y por tanto el amor va a ser siempre una experiencia transformadora y de conocimiento. Uno se conoce a través del otro, uno se conoce con el otro, uno no es el mismo, no podemos reproducir como hemos sido en otras parejas anteriores. Siempre es nueva la relación, ¿no? Porque el otro es nuevo y por tanto yo me conozco en aspectos nuevos que no me había conocido con esa persona, ¿no? Como que bueno, el amor tiene toda esta dimensión de angustia que va a ir de trasfondo ante estas cuestiones porque hay incertidumbre, hay miedo a lo desconocido, hay miedo a perder, hay miedo a salir dañado. Yo quiero ir a resaltar varios puntos y uno es, bueno, yo creo que es importante saber que el amor no es fusión, pero el amor sí es de alguna manera, hay una renuncia en el amor siempre, o sea, en tanto en el amor hay una relación, que la entendemos esto como vínculo, esta alteridad de ida y vuelta, pues siempre hay una renuncia al deseo propio, si sea en una medida pequeña o grande, porque de alguna manera es volcarse hacia un otro, es atravesarse por la vulnerabilidad. Tenemos también una charla de vulnerabilidad, estamos haciendo cuñas que ya hemos hablado mucho, llevamos muchos jueves aquí, llevamos como 2 años ya casi, yo que sé. Pero vulnerabilidad viene de vulnos y vulnos viene de estar herido. Mi director de tesis, que es increíble, se lo recomiendo para leer, se llama Joan Carles Melich, filósofo aquí catalán, escribe ese librito chiquitico que se llama La condición vulnerable, buenísimo, y habla precisamente que una de las condiciones éticas que teníamos, más bien una de las premisas éticas que deberíamos tener presentes es que somos vulnerables y que en tanto somos vulnerables podemos vulnerar. Y en ese orden de ideas tienen que haber unas medio reglas de la decencia en relación con nosotros. Una de las principales cuestiones es que nosotros no somos conscientes de nuestra y la vulnerabilidad del otro, y cuando hablamos de amor es saber que estamos siempre atravesados. Y en ese orden de ideas estamos siempre deseantes. Eso lo hemos hablado muchas veces, el deseo siempre está en falta, el deseo siempre es carente. Si yo digo en este momento que tengo hambre, eso es un deseo de comer, pero si como, pues ya no tengo hambre, y en ese orden de ideas se acaba el deseo. El amor es deseo de... El amor siempre está en falta y siempre está volcado hacia lo otro. Y en ese orden de ideas, yo creo que hay un problema también, y volvemos a la cuestión de las relaciones tóxicas, y también podemos hablar de la idea de red flags, que me parece otra normatividad que buscamos constantemente ver red flags como categorizar cuál es nuestro vínculo o cómo son los vínculos adecuados, que me parece un horror, porque siento que, yo vuelvo a un tema siempre, todo lo vemos en términos capitalistas, como si el otro fuera una mercancía que es adecuada o inadecuada y que tenemos que devolver porque la compramos y nos llegó rara de Shein. O sea, eso sería como las red flags también. Y entonces, cuando nos pensamos en estos términos de relaciones tóxicas, pienso que de alguna manera sí sé que es importante poner límites, sí sé que es importante conservar el yo, pero hay una carga yoica tan grande en estas sociedades como las de hoy en día, en donde, de hecho lo habla nuestro querido Byung-Chul Han también,
filósofo surcoreano nacionalizado alemán que da clases ahorita en la Universidad de Berlín, increíble, pueden leerlo. Tiene un texto que se llama La agonía del Eros y dice que el Eros está en agonía porque estamos en el infierno del igual. Buscamos siempre iguales, buscamos espejos por todas partes. Para la muestra un botón, la pornografía. O sea, nosotros de hecho iguales no, cosas que satisfagan nuestro deseo. En la pornografía satisfacemos nuestro deseo, nos corremos, cerramos el ordenador, nos quitamos del incógnito del móvil y no nos importa un comino si la muchacha del otro lado disfrutó tal cual como parecía o no, será que la cosificaron, o sea, no nos importa nuestro goce. Y yo creo que estamos en un momento de vínculos yoicos, o sea, estamos en vínculos con espejos todo el tiempo. Entonces lo que no se adecua a la forma en la que yo considero que debe vincularse el otro conmigo, pues simplemente se descarta. No con eso quiero idealizar la renuncia, porque nuestras abuelas quizá vivieron de renuncia y fueron maltratadas, ¿sí? O sea, tampoco llegar a ese punto, pero sí que es cierto que en esa carga que tenemos del tú puedes, eres tu propio jefe, eres el dueño de tu vida, y este exceso de positividad, no entendida como optimismo, sino exceso de yo, que elimina la negatividad, es decir, elimina al otro, pues de alguna forma vamos tildando y etiquetando relaciones tóxicas, red flags, sin darnos cuenta que el otro es un otro, y que quiero pensar que uno cuando se vincula con el otro, se vincula con el otro desde su otredad. Es decir, no desde lo que me sirve para mí, sino desde el otro como otro. El vincularse a una relación es vincularse en un proyecto de mejora, es vincularse con un otro que ya es y que va a construir conmigo, pero no es como una tabula rasa que se va a construir de acuerdo a mi deseo. Y siento que estas categorías como relaciones tóxicas, red flags, caen en hacer que todo lo demás se adecue a mí. ¿A qué? A mis formas de relaciones sanas, a mis formas de green flags. Sí, yo reivindico un poquito para recuperar también el tema de las red flags, porque sí que a veces es útil, bueno, yo habiendo trabajado también, ¿no? Trabajando en violencia de género, violencias machistas, en ese ámbito lo considero como muy importante, ¿no? Hacernos conscientes de esas primeras señales que vemos en el inicio de una posible relación, que es donde más sesgados a veces estamos, o eso, tendemos a idealizar y no nos damos cuenta, y después, cuando pasan de repente un año y ya estamos conviviendo, o bueno, 2 años, lo que sea, ¿no? Pero ya estamos conviviendo, o ya estás como muy metido en una relación, es tarde, o bueno, o ya te has comido varios palos, ¿no? Es decir, bueno, hay algo de hacer consciente ciertas pautas, ciertas cuestiones, ciertas conductas que nos vienen a hablar de alguien que quizás no está abierto a una relación, a relacionarse, a un ida y vuelta, es decir, a justamente a ver la alteridad, sean hombres, sean mujeres. Es verdad que se habla más de red flags en torno a hombres, o en ese aspecto, pero bueno, obviamente las mujeres también podemos ser tóxicas, ¿no? No vamos a decir que somos ángeles tampoco. Pero sí que, bueno, creo que red flag, perdón, nos da siempre una orientación de alguien que va a ser justamente posesivo, que no va a permitir el acceso a la otredad, que no quiere en realidad tener una relación. Tiene una relación consigo mismo, como tú has dicho, ¿no? Desde lo yoico, desde la posesividad, desde la fusión, desde esta cuestión de querer ser uno, pero en realidad ahí no hay relación, justamente, ¿no? O sea, ahí no hay relación. Yo creo realmente que las relaciones, y para ir tirando para el cierre, que las relaciones tienen que ser fáciles, entre comillas, porque sé que nunca son fáciles, es decir, no vamos a decir ahora que el amor tiene que ser un idilio, ir caminando bajo el arco iris de la mano, o sea, tampoco eso. Pero tiene que ser fácil en el sentido de que al menos no tenemos que estar sufriendo constantemente, ¿no? Es decir, esta cuestión de siempre estar salvando al otro, soportándolo todo, nos habla de que por ahí no va, es decir, por ahí no es, ¿no? Como se dice ahora, o sea, el amor no tiene que ser querer salvar o soportar. Ahí es donde yo más red flags me he encontrado, tanto en general, ¿no? Donde he escuchado más turbulencia, por decirlo así, en esos aspectos de lo quiero salvar, lo quiero cambiar, quiero que sea así porque él en el fondo es bueno, pero en realidad esto lo hace porque tal y cual. Bueno, pero no nos toca a ninguno esa posición frente al otro. Evidentemente habrá algo que analizar de uno, de por qué uno se pone en esa posición. De querer cambiar, salvar, ser el que soporta todo el tiempo cosas que no tiene que soportar y entender amor por eso. Porque yo estoy de acuerdo que el amor implica una renuncia, ¿no? Una renuncia que puede ser de, yo qué sé, renuncias cotidianas, convivir, por ejemplo, que no hace falta, ¿no? Podemos no convivir, pero implica, obviamente, ciertos acuerdos, cierta negociación, y si no convivimos también, yo no convivo con nadie, pero digo, si no convivimos también
hay una negociación, hay un pacto, vale, este quiere esto, yo quiero lo otro, a ver qué hacemos, cómo negociamos, ¿no? Entonces hay algo de renuncia inevitable, pero no renunciar a tu ser, ¿no? O a tu autenticidad, a tu particularidad, a tu personalidad, a tus gustos. Eso no, que está bien negociar. Una cosa es negociar y otra cosa es esa renuncia absoluta y soportar, porque así creemos que amamos más. Sí, no, o sea, eso a todas luces no, pero sí creo que es muy importante como tratar de no estandarizar, porque creo que hay como un fenómeno TikTok de psicólogos, de psicólogos, TikTokers, que lo vemos todo el tiempo de, estos son los 4 tipos de apego y estos son de 3 señales de que tu pareja es tóxica y 3 señales de estas son las red flags que no puedes... A ver, a mí me parece que la idea de red flag vista desde ese lugar genera como una paranoia y una vigilancia subjetiva de todo en relación al otro. Sí. Toda cosa es red flag. Toda cosa que no se adecua a los estándares que la normatización precisamente, aquí la palabra norma viene de nuestro señor Foucault, que la normatización nos busca generar, que el discurso busca generar. Para Foucault, nosotros, la cultura, las instituciones, no solamente regulan el deseo, sino que lo producen, ¿sí? Es decir, nos produce como individuos, produce nuestro deseo y produce una forma en la que nos relacionamos, por la cual todas mis amigas, por ejemplo, me dicen a mí, ay, no, tan cursi, porque, por ejemplo, esta fue a mi casa y vio que encima de la cama con mi pareja yo le di de Navidad unos boxers con mi cara, sobre mi cara, abrazando su pipí, y le di un almohadón de nosotros darnos un beso que está en la mitad de la cama y esta tonta se rió. A ver. No solo me reía, sino que iba y lo daba vuelta. Lo daba la vuelta. Y yo, pero déjame mi cojincito que por algo lo tenemos ahí. Y mi novio muy feliz se pone el boxer con mi cara así. Aparte con una cara como así. A ver, yo lo que creo es, eso podría ser una red flag para un otro que lo considere como tal. A lo que voy es la objetivación, la universalización de los modos de relacionarnos me parece normativa y conflictiva, porque hace que todos nos relacionemos de un mismo modo. Entonces, si yo digo esto, parece ridículo y lo es, yo sé, pero de alguna forma no es tóxico o sano, no, es dentro de las dinámicas que hemos construido de pareja una forma en la cual nos relacionamos y esto, por ejemplo, para él y para mí es una gran green flag. Entonces, yo creo que si vemos la red flag o las relaciones tóxicas como desde esa vigilancia subjetiva constante y objetivizante, tres tristes tigres, objetivizante, pues me parece que caemos en una paranoia colectiva y en un infierno del igual de lo cual nos hablaba Byung-Chul Han y una eliminación de la alteridad y sobre todo una estandarización de nuestras formas de relacionarnos y me parece horrible. Seríamos hombres grises, seríamos bultos de papas. Total, y con lo que sí estoy en desacuerdo es con, o bueno, que me parece grave, es la política del descarte, ¿no? Esta cuestión de, no cumple con estos requisitos, o de repente tuvo una red flag en la primera cita, pues lo dejo, o sea, es como que lo dejo, lo devuelvo, como el paquete, el reembolso, ¿no? Quiero el reembolso, ya está, este no me sirve. Hay algo muy utilitario ahí, muy evidentemente que rige o regido bajo unas lógicas capitalistas en el sentido de considerar al otro un puro objeto, que de repente puedo conocer, pero así como lo conozco lo puedo descartar y desechar, ¿no? La política del desecho, podríamos decir, como volver al otro una especie de basura. Bueno, creo que también es importante atravesar esas red flags si suceden, y probablemente sucedan, porque hay red flags imperdonables, vamos a decirlo. Hay red flags imperdonables, que esto que decía de un tío o una tía, que en la primera cita te dice yo me quiero casar y tener hijos, yo obviamente avalo a quien se para y se vaya, yo es lo que haría. Pero hay gente que hay red flags, se queda. Bueno, es que lo que digo, pero hay red flags que bueno, o en todo caso, suponte que no te paras y te vas, te quedas y en todo caso le dices, lo hablas, ¿no? Es decir, pasar por el diálogo o por la palabra y no descartar al otro, sino en todo caso, mira, aquí hay algo que hablar, porque aquí está siendo un individualista, o bueno, pero siempre estamos descartando. No machacar. O sea, en estos días estaba con una digo, amiga... no es un mejor ejemplo, porque es una red flag como eso, muy extrema. Pero supongamos otra cosa, supongamos una red flag mucho más violencia. Leve. No, violencia, esas cosas no. Pero una red flag leve, o que digas, esto me chirría, pero bueno, yo qué sé. Bueno, se habla, ¿no? Es decir, en lugar de descartar al otro y directamente decir, ya no me sirve, lo tacho de mi lista, ¿por qué no hablarlo, no? Porque quizá, y ahí es donde me parece lo interesante, si el otro puede recoger algo de eso, me parece que es valioso. Es decir, por más de que haya habido una red flag, tanto del hombre o de la mujer, si uno lo comenta, lo expresa lo que le hace sentir a uno, ¿no? Eso es malestar de, me has hecho sentir medio como que te doy igual, o que así como estás conmigo, esto lo podrías querer con cualquier otra u otro.
Si el otro lo acoge y dice, uy, sí, la verdad que no me había dado cuenta, yo en realidad... Bueno, quizás surge un diálogo posible y ahí eso nos da cuenta también de en qué lugar se está posicionando el otro. Porque si el otro lo reconoce, entonces podemos tener un diálogo. Si el otro se cierra, ya no, ahí sí que evidentemente no podemos ir a ningún lado, es encontrarnos con un muro directamente. Entonces, bueno, yo sí que creo que también el amor o las relaciones, y esto lo he aprendido hace poco, o sea, realmente en la práctica, no en la teoría, es como algo que se construye. Yo sé que es una tontería decirlo, pero lo he aprendido así, como que es algo que se construye y que tiene vida propia, ese vínculo, ¿no? Es como un ser que va a nacer de esa aproximación y de ese encuentro. Puede llevar a muchísimos lugares o a ninguno, no sé, se verá. Pero digamos que no hay que dar el amor por sentado. Muchas veces, antiguamente era, bueno, los declaro, tú lo dijiste antes, los declaro marido y mujer, ¿no? Hasta que la muerte los separe. ¡Pum! Listo. Claro, esto es un infierno, porque es como, bueno, ok, ya está, dar el amor por hecho. Y me interesaba la frase de dar el amor por sentado, porque es como sentarlo en una silla y que quede ahí, que se muera y se pudra de asco. Cuando en realidad lo que mantiene a veces un vínculo vivo es pensarlo como un ser vivo, como una planta, ¿no? Que uno tiene que cultivar, que tiene que regar, que tiene que cuidar. Es decir, el vínculo se tiene que cuidar, seamos hombres o seamos mujeres, no solo al otro, al vínculo. Es como que hay algo más, hay un tercero ahí. Está el otro, obviamente hay que cuidarlo, hay que cuidarse a uno mismo, pero cuidar también la relación y ver a dónde va. Porque de repente, bueno, uno puede acompañarse con esa persona muchos años y de repente después tomar caminos diferentes, y no porque haya sido una relación tóxica, ni la otra persona haya sido tóxica, sino porque la vida los llevó a caminos que, bueno, que en ese punto una bifurcación de los caminos puede ocurrir y no tiene nada de malo, y hay que saber soltar ahí, porque si no también ahí empieza lo tóxico, también cuando no sabemos soltar algo que ya nos hace mal. Pero bueno, amar es acompañarse al final, ¿no? Como no es poseer, no es salvar, no es soportar, es acompañarse en el camino. Y qué mejor que una persona con la que puedas compartir muchas cosas sanas, ¿no? En ese sentido de diálogo, me parece importante poder dialogar. Ahí vuelvo, cierro, dije que iba a cerrar con que es una relación sana. Bueno, ser compañero, no salvar ni uno al otro, ni que nadie tenga que aguantar a nadie, sino acompañarse, cada uno en su camino, cada uno tiene su camino, más allá de que se comparta una parte de esos caminos, pero cada uno tiene el suyo, no dejar de ser uno mismo, y ser compañero y divertirse, compartir risas, obviamente también miedos, frustraciones y angustias, ¿no? Pero también la parte buena, es decir, poder reírnos, poder disfrutar de la vida, creo que es algo que también hace a una relación sana, ¿no? Sí, creo que, bueno, vuelvo vegano, creo que sí, hay algo sano o no sano, yo sigo en esas, pero si entramos en la lógica discursiva de lo sano y lo tóxico dicotómica, que me raya, yo podría llegar a concluir que lo sano tiene que ver con el orden del proyecto compartido que se gesta cada día a la vez. O sea, es que no quería tener una frase como tan evidente, pero es decir, ¿qué está haciendo, no qué es? O sea, un amor es algo que está haciendo, y en ese orden de ideas es verbo y no es como una cosa cerrada, acabada, que simplemente se mira en la distancia, se sienta, sino que está haciendo, y al estar siendo, pues es sujeto al cambio. Y en ese orden de ideas es proyecto. Cuando uno se piensa en pareja o trieja, desde cualquier tipo de vínculo sexoafectivo de toda índole, bueno, también en las amistades y en las familias se debería pensar de esa forma. Deberíamos de construir la idea de los vínculos y pensarnos todo tipo de vínculos. Se piensa en tanto proyecto es proyectado, proyectil, de cara a lo que ha de venir y de cara a la posibilidad de la incertidumbre. Entonces, bueno, los queremos escuchar a ustedes. Eso, muchas aquí lo dejamos. gracias. Gracias, y al debate. Bueno, queridos, lo que sucede ahorita es que, bueno, los que quieran de pronto, si quieren seguir con una cervecita, pero la seguimos un poquitico hablando, y es, el debate es compartido, el debate se hace pidiendo la palabra, pues porque pues, respetamos lo que diga el otro, y sobre todo que pues, esto va a quedar grabado, o sea, no vamos a voltear la cámara para nada, entonces si sus voces están, pues aparecerán y serán famosas sus voces. Serán millones de televidentes. Para que lo sepan, las intervenciones pues quedan registradas. Y bueno, ¿quién quiere romper el hielo? La primera vez que puedo hacer. Nadie ha tenido una relación Yo quería... Natán. Bueno, genial, porque siempre, o sea, miro el título y digo, ay, no, pero esto es como justamente son temas muy dicotómicos, ¿no? O sea, estoy totalmente de acuerdo con esta tesis, ¿no? De relación tóxica, red flag, ¿no? Cuando hablamos de esto.
y siempre acabo como, ay, qué bien, o sea, habláis de esto, o sea, se acaba hablando de los compromisos que tienen estos conceptos, o de hablar de estos conceptos en estos términos, ¿no? Esto es siempre fantástico. Yo quería decir algo que me fascinó, que es lo de... que es algo que a mí también siempre me había dado repelús con el tema de red flag o tóxico, y es algo de la sustancia, o sea, es algo súper interesante. Como... cuando hay sustancia puedes decir que no es tuyo, ¿no? Como que es algo ajeno. O sea, es lo contrario a la relación. O sea, la relación es como esta cuestión de estar fuera de uno, de haber una interrelación. La sustancia es como, no, siempre como una patología, ¿no? Hay algo patologizante. Y algo interesante que dijiste, entonces tampoco uno se investiga sobre en qué posición está con respecto a eso. O sea, no, el problema lo tiene el otro, ¿no? De haber dicho no sé cuánto o no cuidar suficiente, ya está. Bueno, pero porque yo estoy en una relación en la que no se me cuida suficiente, o porque no lo exijo, o porque no lo digo, ¿no? Al final, la culpa la tiene el otro, pero yo qué tengo que ver con eso, ¿no? Eso es... Que ahí, antes que siga, pues veo que va a seguir, pero nos pasa muchas veces que caemos hasta en citas muchas veces de Tinder o lo que sea, pero de repetir el mismo tipo de hombre, ¿no? Esto se escucha mucho de son todos iguales, siempre el mismo, ¿no? Como, claro, hay algo de repetir un patrón viene de pater ya también, pues, pero patrón ahí en las relaciones, que en realidad hay muchos hombres o muchas mujeres en el mundo, pero tú te encuentras solo con esos. ¿Por qué? Como que está bueno devolvernos la pregunta, no para juzgarnos, sino para ver por qué y salir de ese algoritmo repetitivo, inconsciente. Es decir, si lo hacemos consciente, al menos podemos elegir otra cosa. Pero si el otro siempre lo tiene, Pero es si el como otro siempre nunca problema. uno se pone en crisis o en cuestión, ¿no? Claro. Y bueno, de hecho es que yo tuve hace poco una experiencia de esto, o sea, vi en mis propias carnes como en las salas se estaba como aceptando la cultura de violación por parte de una mujer, quiero decir, o sea, un hombre muy insistente que acababa bailando con una chica, lo que sea, y al final acababa viendo un juego con respecto a eso. O sea, lo que vengo a decir es, o sea, la mierda, todas estas insistencias o la violencia sexual o todo esto, pero ¿en qué posición está cada uno con respecto a eso, ¿no? Y... Bueno, al final era esto, o sea, ¿qué recoges de la red flag? O sea, ¿qué uno puede aprender de estos patrones, de estas repeticiones de ¡ay, todo el mundo es así! Bueno, a veces hablar del mundo dice más de uno que del mundo, ¿no? Entonces, bueno. Y si entendemos mundo, hay tengo un estudiante de clase de Heidegger, doy clases particulares de filosofía, tengo que hacer por mundo, para Heidegger, un filósofo muy interesante, mundo es la relación entre sujeto y cosas, es decir, cuando hablamos de mundo compartido es redundante, el mundo es compartido, o sea, en tanto estamos en el mundo, nosotros heredamos un mundo viejo, pero cuando llegamos al mundo nos interpela y nosotros lo interpelamos, entonces la relación de qué fue primero, el sujeto o la cultura, pues ninguno, pendejo, los dos, o sea, se construyen juntos por un lado. Por otro, mira que dijiste algo que no mencioné, pero que me parece muy al lugar. Hay un filósofo que se llama Jean-Paul Sartre, que yo lo mencioné en la charla, que tiene un concepto, dice que estamos condenados a ser libres, ¿no? Que estamos en el mundo en condición de eyecto, arrojados, somos libres sí o sí, pero en ocasiones pues nos pesa la libertad, entonces obramos de lo que él llama mala fe. Y la mala fe es cuando le relegamos a otro u otra cosa nuestra libertad precisamente porque no nos queremos hacer cargo de ella. Puede, por ejemplo, ser, no sé, yo soy profesora y eso me define, pero cuando llegué aquí a Barcelona lo primero que hice fue limpiar culos de bebés y limpiar mesas. Eso básicamente fue lo que hice durante como 1 año y medio antes de ser profe acá. Y entonces yo era, ¿qué soy? Si todo lo que era, mi esencia, precisamente mi sustancia, lo que me acompañaba siempre, mi ser, estaba acompañado del ser profesora. Le había dejado mi libertad a esa definición de mí misma que estaba encarnado en el ser profesora. Y cuando nos relacionamos con el otro en vínculos sexoafectivos, en ocasiones, más ocasiones de las que deberíamos, le relegamos al otro la posición del deseo. Entonces es como, es que no sé si el otro me quiere. ¿Y qué? Espérate un momentico. ¿Tú quieres? ¿Qué quieres? O sea, no en relación al otro, no en relación a su respuesta, no en relación a cómo él se vincule o ella contigo, es cómo te sientes tú en relación al otro, cuáles son la palabra límites también me parece un poquitico, la norma me da rabia, pero
cómo te quieres acercar al otro, ¿sí? Entonces nosotros le hemos puesto demasiado poder o más bien, no queremos tener el poder de responsabilizarnos sobre nuestro propio deseo y le ponemos el deseo al otro para poder decir, no, es que el otro no me quiere, entonces me voy, espérate, y entonces, o sea, ¿dónde está tu lugar de deseo? Sí, me parece súper interesante eso. Sí, y está bueno también preguntarnos cuáles son nuestras red flags, ¿no? Como, ¿qué red flags tenemos o hemos tenido? No las red flags Y universalizables. que nos lo digan, o sea, aprender lo que habéis dicho antes, es decir, si, la cuestión de la patologizar, rollo, tiene una enfermedad, no sé qué, ¿no? No me acerco. No, díselo, o sea, dile, oye, tú tienes o eso me está molestando, o algo, o sea, cuando hay esa interrelación, puede el otro aprender también, que es algo sano, o algo bonito, ¿no? Poder ayudar a los demás a que sean mejores personas, igual que nos ayudan a ser mejores personas. O sea. Totalmente. Sí, para mí también mucho, o sea, de lo que decías, ojo, de que para mí las red flags no existen como tal, sino que es lo que a vos te genera eso. Porque puedes estar en una relación con una persona que no te contesta nunca el celular, que te responde una vez al día, y vos puedes ser alguien a la cual eso no te afecta y no te molesta que sea así, y ahí no hay nada tóxico. Ahora, si a vos eso te genera ansiedad, te hace sentir mal, y vos elegís quedarte con una persona que se relaciona de esa forma, ahí es donde para mí aparece como la red flag, más en uno que en el acto del otro, como en qué me despierta a mí. Por eso para mí es como que la toxicidad se da en el vínculo y no en lo que la otra persona haga en muchos casos. Sí, pero si un chico te dice, cambiate porque no vas a salir con ese escote, yo creo que estaremos todos de acuerdo. No, y quizás no, sí. obvio. O sea, que hay cosas que uno dice, esto es antiguo. No, esto pasa cada día. O sea, cada día. Yo tengo inventé un juego de red flags, o sea, a ese nivel llegué. Lo jugamos. Y lo hemos jugado. Trabajando en un centro de violencia, escuchando unas red flags que yo decía, no puedo creer que esto exista, o sea, no lo puedo creer directamente que hayan hombres así. Es verdad que eran todos hombres en ese sentido porque estaba en un centro de mujeres. Claro, estaría bueno también escuchar la contracara, ¿no? No sé, de hombres que te cuenten qué red flags han encontrado de parte de mujeres en relaciones heterosexuales. Pero habían, bueno, esta es de las menores, ¿no? El hecho de que se metan con tu ropa, pero que no te dejen salir, hombres que tienen a mujeres con cámaras, videovigilancia dentro de la casa. O sea, No. Eso o sea, es, obvio bueno. que dependiendo de qué es lo que esté pasando del otro lado, pero para mí hay, no sé, por lo menos en mi círculo cercano, amistades y eso, la mayoría de las cosas dinámicas tóxicas que se dan son más por que son dos personas que no son compatibles y hay alguien que intenta como forzar de cierta manera quedarse en un vínculo que te está haciendo mal y ahí hay esa toxicidad con vos mismo. Sí, o sea, sí. para mí no tanto ni siquiera con el otro, porque no es que lo que el otro está haciendo esté bien o mal, sino que no es lo que, o sea, vos necesitas al lograr una relación. Por eso también, como que para mí hay excepciones y hay casos más extremos, pero no es que la persona sea tóxica, es sino como lo que se da en la dinámica de esas dos personas. Sí, eso O sea, también yo puede creo que pasar, estaría bueno hacer la distinción. Hay una particularización que es una red flag. del síntoma también, o sea, sí creo que hay unas cosas que están a la base y es el daño, ¿no? Como la violencia, pero de alguna forma hay una particularización de los modos en los cuales nos vinculamos con el otro, que cayendo, creo yo, en discursos empaquetados de videos de 3 minutos de TikTok, de esto es tóxico, esto no es tóxico, esto es red flag, esto no es red flag, me parece muy complejo, que de hecho, yendo a la génesis de la expresión relaciones tóxicas, nació en internet. O sea, ni siquiera nació de un psicólogo, de un psiquiatra, nació del discurso colectivo que luego vino a escribir una persona que escribió autoayuda estadounidense mucho tiempo después. Es decir, no hay como un discurso de base de eso, hay muchas, pero relaciones tóxicas no, y luego se fue alimentando y se fue apropiando, pero creo que me parece muy reduccionista ponerlo en como etiquetas. Pero bueno. Ahí que me pido, sí. Que a mí me da un poco de, o sea, no sé, yo tampoco he leído tanto, pero sí que es verdad que creo que sí que debería de haber una nueva norma, en el sentido de que la norma antigua era muy perversa, era como, sí que creo que venimos de relaciones bastante duras respecto a la mujer o respecto a cómo se estructuraba todo el matrimonio, y creo que ahí, o a mí sí que me da la sensación, o me hace sentirme más segura, que creo que hay que hacerse como una base nueva, que probablemente se acabe convirtiendo en una norma, o sería lo deseable, porque sí que venimos de relaciones muy malas, o sea, donde la mujer ha sido objeto, no ha tenido derechos, no ha tenido vida propia, etc.
Y creo que ahí sí que va un poco bien como sentar unas bases y unos límites normativos. Luego, cosas que sean compatibles o no y que la gente no sepa distinguir, o sea, se pase de rosca, ¿no? O nos pasemos y al final acabemos utilizándolo y etiquetándolo todo de red flag o patologizar cosas, etcétera. Pero creo que sí que habría que hacer como una defensa de la mujer sobre cosas que ya han pasado y que están pasando, ¿no? O sea, yo soy enfermera y tengo pacientes de 60, 70, 80 años que cuando cogen confianza y hablan conmigo de cosas, o sea, hay cosas que no deberían de volver a repetirse nunca. Entonces sí que creo que debería de haber una norma, porque yo, por ejemplo, que soy de los años 90, también crecí con un discurso que me ponía en un punto vulnerable a poder sufrir eso, ¿no? Entonces, hay una base que sí que debe ser construida y normativa, ¿no? Luego otra, TikTok obviamente no, ¿no? Pero es como, ¿dónde está esa defensa, ¿no? Esa normatividad que sí que entiendo que también el capitalismo nos lleva a unificar todo, pero no sé, hay una parte de normatividad que, por ejemplo, a mí no me molestaría, ¿no? Como defensa o como protección de la mujer. Yo creo que eso encarnaría un poco lo legislativo, ¿no? Pues hay leyes que creo que aquí, y completamente de acuerdo, o sea, hay cosas que hay límites que no se va más allá, como lo que dijo Flor, o sea, lo que implique violencia, creo que, digamos, podemos todos coincidir que podríamos entrar dentro de las categorías de red flag, si lo podemos llamar así, pero eso es violencia más que red flag, es violencia. Que red flag es como bandera roja para que te alejes un poquito, ¿no? Bueno, pero es que la violencia muchas veces no te la encuentras en la primera cita, te la encuentras cuando llevas 2 o 3 meses o cuando vas a convivir con él después de 1 año o 8 o cuando es padre y pero yo me he encontrado ahí con no casos. Hay Entonces como que la idea es de eso, no, o sea, pero la red flag es como él, estate atenta, despierta, porque puede que este hombre sea un maltratador y puede que te lo encuentres después y mejor evitarlo a comerte una hostia algún día, ¿no? Es como que creo que la red flag, no sé el origen, pero surge un poco en estos ámbitos feministas para ayudarnos a no caer en las manos de un depredador. O sea, lo digo así un poco heavy, pero es que se escuchan cosas, bueno, si tú has visto esto, o sea, se escuchan cosas terribles. Sí, como... y lo entiendo, lo que es no caer, solo digamos como que invito a no caer en las lógicas patologizantes como objetivas. Claro. O sea, partir de una base, como muy bien lo dice Flor, digamos, tenemos que partir de una base, lo normativo es más social, más partir de una base legislativa, o sea, tiene que haber una protección legislativa, que la legislativa viene con las leyes que se establecen para la protección de la mujer, y eso tiene que estar. Sí hay que cierta detección de, por supuesto, y cierto acompañamiento que precisamente Flor trabajó en un centro de víctimas de violencia machista, o sea, lo vio en carne propia y entiendo. Lo que pasa es que yo creo que se ha banalizado precisamente esa idea de red flag. O sea, ya todo es red flag. Es como no me abrió la puerta, red flag, come mierda. O sea, eso es lo que a mí me revuelca el estómago y me da mal genio. Pero eso yo creo que no es solo, como que todo se banaliza hoy. O sea, toda la información que llega como en formato eslogan. Entonces, para mí la forma en la que nosotros estamos entendiendo las cosas es mucho más errónea que antes, donde uno realmente se informaba. Porque una cosa es enterarte que puede haber una red flag porque estás en una terapia con un psicólogo enfrente, y otra cosa porque viste un reel en Instagram y lo que dice te llamó la atención con algo que te pasó a vos. Entonces yo creo que es ya de la base de cómo nosotros hoy estamos consumiendo la información. Y qué pasa con las relaciones, con las red flags y con absolutamente todo. No tenemos realmente conocimiento sobre los temas. Claro, igual el problema quizás sería el mismo término y lo difuso que puede ser, porque ahora estamos llamando red flag desde que eso no me abrió la puerta, y red flag una señal que da pie a la violencia, Entonces, o sea, quizás eventualmente lo que vaya a pasar es que el término desaparezca, porque no puede abarcar todo esto. Y llega un punto en el que ya esto serían señales de violencia, no serían una red flag, porque red flag también suena algo como un poco banal. O sea, ya al final estamos hablando de que eso, no me contestó el mensaje en 5 minutos. Es una red flag. Y es como, a ver, pero también estamos llamando red flag a las señales de violencia. Entonces vamos a decidirnos en qué punto de la escala estamos. Sí, porque si todo es violencia, nada es violencia. Sí, es como ahí volvemos al punto de la desorientación, ¿no? Y si todos son machistas, entonces nadie es machista. Y si todos los hombres son iguales, entonces también perdemos la esencia, la sustancia, el foco de dónde estamos y dónde queremos ir. Es cierto que esas generalizaciones
no nos llevan a ningún lado y nos llevan a perdernos más aún en esto. Y sí que es verdad que a veces también escucho muchas veces cuando terminan relaciones mucho resentimiento y quizás en realidad no hubo una red flag ni hubo un daño, hubo un dolor muy grande. Pero se confunde dolor con daño y se tiende a ver al hombre, digo el hombre en general, puede ser en las mujeres también, como más, como malo. Y bueno, en realidad es que la relación se terminó, no por algo puntualmente malo, se terminó, pero desde el resentimiento a veces se lo tiende a agredir desde la condena social. Bueno, creo que son los menos casos, pero a veces pasa y está bien hacer un ejercicio de sinceridad y también distinguir qué es red flag y qué es parte de un daño a veces inevitable dentro de una ruptura amorosa o dentro de una relación. Claro, es que no sé, yo creo que, no sé, pero calma, ¿no? Porque también hay un tema, bueno, no sé, yo soy hija de Disney, ¿no? Siempre lo digo, entonces, claro, me he comido un montón de cosas y de repente tengo mucha información, ¿no? Esto que decís, red flag es una cosa, y es como, bueno, no sé, es, ¿no? Para mí es a veces abrumador. Y yo no sé, yo he estado con muchas personas, ¿no? Y de relaciones que iban súper, soy muy deconstruido, ¿no? Tal, y una presión también yo sentía de, vale, pues claro, ¿no? Todo lo que tienes que medir para decir todo lo que era correcto y no, unas, no sé, bueno, al ser del ámbito social también, y me he relacionado mucha gente del ámbito social, hay mucha presión de ser correcta, de hablar, ¿no? Y ahora que estoy con una persona que no es, creo que desde esa sinceridad de, igual no sabemos tanto, estoy aprendiendo mucho más, ¿no? Y no de, no nos vamos a deconstruir y vamos a vivir desde lo antiguo, no, pero estoy aprendiendo como muchas cosas desde la sinceridad de, bueno, no sabemos tanto, ¿no? Igual no, y me está sirviendo mucho como reflexión de, oye, calma, estamos aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo y es importante también asumir el aprendizaje, porque ha venido ahora todo, ¿no? Es como un boom y, bueno, calma, ¿no? Y no pasa nada y el juicio a veces, yo también siento, ¿no? A veces que juzgamos súper rápido, bueno, igual todos y todas estamos aprendiendo muchas cosas, ¿no? Y no sé, eso como que me calma y también no juzgo tanto, ¿no? Desde que, bueno, estoy en esa conciencia, ¿no? También un poco. Está muy, muy bueno esto que decís, porque por un lado está esta cuestión de estar aprendiendo como en el sentido de que uno no es un ser acabado, que ya lo sabe todo sobre el amor, sobre las relaciones, sobre uno mismo, como para estar, es un punto de soberbia a veces muy grande, que es lo mismo que pensaba antes con las apps de citas de saber lo que uno quiere, ¿no? Como esta época que se pretende una transparencia absoluta, cuando en realidad ni siquiera nos conocemos tanto a nosotros mismos como para pretender que el otro sea tan transparente tampoco, ¿no? Es como, el otro no sabe lo que quiere y tú tampoco sabes lo que quieres en el fondo, porque tú puedes creer que estás buscando, yo qué sé, hijos, pareja, como el ejemplo del caso de mi amiga, pero quizás estás buscando, todos tus actos en realidad lo que dicen es que estás buscando otra cosa. Otra cosa, sí. O viceversa, no, yo solo quiero fiesta, pero en realidad de repente estás encarando tu vida hacia un lugar que es completamente lo opuesto. Sí. Entonces como que se parte de este punto de soberbia o yoico, Claro. de saber qué queremos y de creer que sabemos. Y también creo que la deconstrucción puede llevarte a terrenos que parecen normativos. O sea, lo digo para no ponerlo en términos tan ambiguos. Durante mucho tiempo de mi juventud, tengo 30 años, pero no me toca más chiquita, tranquila. No van a sentir vieja, Digamos como que está en el camino de la deconstrucción en términos de vínculos, ¿no? Entonces, la deconstrucción de la monogamia, la deconstrucción de los vínculos sexoafectivos, la deconstrucción también de mi propio ser individuo, como tratando de entender lógicas diferentes. Y estuve, por ejemplo, pues, en un vínculo de un tiempo largo, una relación abierta, y me llevó a darme cuenta que me encanta la monogamia, o sea, es decir, yo creo que precisamente transitar en el conocimiento te puede llevar a lo que parece un discurso normativo, precisamente desde el conocimiento, y no significa caer hacia unas lógicas como que el sistema me impone, sino que precisamente uno transita en la deconstrucción para luego llegar a darse cuenta que uno decide libremente estar dentro del territorio de lo que se considera normativo. Entonces, por ejemplo, yo me pasó cuando, digamos, como que tomé en su momento, estando en Colombia, antes de viajar para acá, dije como, me gustan los vínculos monógamos, creo que quiero ser madre eventualmente, y frente a mis amigues, que todos, pues, digamos, hacen parte de la comunidad LGTBIQ+, y como que todas son personas que tienen como, digamos, muy deconstruida esta relación con el otro, como que me sentí súper juzgada, o sea, como por haber decidido abiertamente decir, ver, yo creo que en este momento la forma en la que me relaciono cómodamente es la monogamia y creo que me gustaría ser madre y deconstruir el discurso de ser madre, y me sentí muy juzgada precisamente por las lógicas deconstruidas. Y lo que Entonces, te como pasó en el bar gay, sí, bueno, que
estuve en un bar gay y eso que les conté, que dije como que mi pareja era chica, y dije como, y después también como que estaba hablando con otra persona, con otro chico, y como que tuve que como que me empecé a justificar, y dije, no, pero yo también he tenido relaciones con chicas, o sea, que ahorita, o sea, como, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que justificarme tanto? O cuando, por ejemplo, digo abiertamente quiero ser madre, como que no sé, algo se carga de mí, mi nombre, y soy filósofa, entonces, pero también quiero ser madre, entonces, y soy feminista, entonces soy feminista y quiero ser madre, ¡guau! Entonces, cada vez que digo quiero ser madre, eventualmente me toca cargarlo de un discurso teórico para justificarlo, y es no, se me sale de los putos ovarios decir que quiero ser madre eventualmente, o sea, eso que dice Eva es como, claro, uno ha estado como en vínculos precisamente porque se mueven humanidades, un poco como en lógicas de la deconstrucción y eso, pero ¿qué implica la deconstrucción? También se vuelve una norma, también se hace una norma y se vuelve un poco coercitiva. O también un poco la teoría, ¿no? O sea, ¿no? Yo tengo un discurso teórico, pero después lo que decía es acciono diferente, y es también un poco, porque bueno, no asumo que no lo sé todo, ¿no? Más aparte. A mí me parece como un concepto trampa. O sea, de construir, es como, vale, había algo y entonces quito y consigo lo raso, ¿no? La tabula rasa, consigo lo original, Es imposible, vivimos en los cuerpos se nos impregnan las memorias, los recuerdos, la institución, las relaciones, o sea, yo creo en una reconstrucción no constructiva, o sea, en una reconstrucción en la que ya es capaz de que eso se vuelva a ser normativo, pero eso no significa que me elimino de todos mis construcciones, es que... No, es que al contrario, ahí en lo que contás vos, por ejemplo, es como que cambias una celda por la otra. O sea, desconstruís un montón de cosas y con eso construís otras que te hacen como no poder blanquear y no poder salir de vos a cosas que están afuera de esos nuevos estándares que estableces como más libres, ¿no? Y en definitiva, para mí es como cambiar una cosa por la otra. No sé, no veo mucho la diferencia. A ver, se entiende, digamos, se entiende las lógicas que están a la base de esta búsqueda por, sobre todo, como libertades sexuales y reproductivas y como una libertad de género, se entiende, digamos, lo que está a la base y todo el tiempo, digamos, como que desde la alteridad, como reivindico el discurso del otro en general, como de todo lo otro, pero lo que sí que es cierto es que lo otro no se puede hacer normativo, o sea, caería dentro de las mismas lógicas que precisamente se critica de base. Entonces hay que tener mucho cuidado en todos los discursos que encarnamos, porque siempre encarnamos un algo totalizante. Aquí estamos diciendo definiciones de mundo y a la larga estamos como definiendo la realidad y pues no, o sea, como que hay que tener mucho cuidado todos siempre en nuestro discurso, en tanto no se haga precisamente unas lógicas metafísicas, unas lógicas totalizantes, unas lógicas de definirlo todo. Total, y hoy creo que pecamos mucho de eso yo lo que veo últimamente es como discursos que se cierran sobre sí mismos, ¿no? Sean feministas, de izquierda, de derecha, de esto, de lo otro, lo que veo son discursos muy cerrados que justamente no permiten apertura a la otredad de opiniones diferentes, al diálogo, a hablar desde el respeto. Como que hoy en día todos los debates, desde los políticos que no son debates ya hace rato, son, yo qué sé, shows, no sé qué son, pero o peleas de gallos, ¿no? Roast, también, roast. Pero sí como discursos muy hablamos entre los que pagamos y nos damos el vuelto. Nos pagamos y nos damos el vuelto. Hablamos los dos que sabemos que opinamos exactamente lo mismo sobre el mismo partido político, sobre la misma agenda discursiva de turno y ya está. Y me parece que a mí eso es lo más grave que yo veo así como a nivel época, que cualquier discurso, así sea el feminista, que yo me considero feminista obviamente también y tal, pero así todo discurso que se cierre sobre sí mismo es peligroso y no permite al final un encuentro con la otra. Hay un diálogo, ¿no? Y un crecer, un transformarse, un aprender, seguir aprendiendo. Sí, también. Yo quería hablar algo de la intensidad. Que la otra vez lo hablaba con una amiga y hablábamos de cómo la intensidad puede ser intensidad entendida como información o cómo un sonido puede ser muy intenso o cómo el mismo silencio puede ser intenso, ¿no? Un silencio puede ser intenso. Entonces, en esto que decías, ¿no, Pau? Hay que prestar atención porque en la intensidad, recibiendo mucha información de repente, apenas conoces a alguien, está bueno prestar atención a si esa persona te está viendo a vos o está proyectando en vos, te está idealizando y por eso te está volcando toda esa atención de repente.
o si lo que le interesa es conocerte. Pero me quedo también con una frase de una psicóloga, no, creo que dice que cuando conoces a alguien, lo estábamos hablando el otro día con una amiga, ¿no? También preocupada por estas cosas de si respondo, si no respondo, cuándo tengo que hablar, qué digo, ¿no? Y enroscarse en la cabeza y eso, que eso hace que al final uno no termine siendo uno mismo. Y si uno empieza a relacionarse desde una máscara o desde un deber ser, no se abre, la otra persona termina conociendo una máscara de uno y se puede enamorar de esa máscara, pero uno no va a ser nunca feliz porque no se enamoró de uno, ¿no? Entonces la mujer esta dice que si la persona es la indicada, no hay nada que puedas decir que sea equivocado. O sea, si la persona es la correcta, todo lo que vos digas va a estar bien. Y si no es la indicada, no era la persona. O sea, si no hay una coincidencia, si no hay una reciprocidad en esa intensidad, en el reconocimiento, no es con esa persona. Puede haber atracción, pero no hay una paridad. Creo también en eso que, bueno, esto de los patrones y de no reconocer ciertos patrones, creo que uno siempre se encuentra pares. O sea, si uno no sabe, es totalmente, bueno, igual opinión desarrollada por ciertas personas que sigo, pero que si uno termina con personas que le hacen mal es porque no sabe, todavía no ha aprendido a reconocer qué le hace mal a uno, o no ha aprendido a poner límites para no estimarse, porque al final la otra persona puede estar siendo sí misma y puede no ser su intensidad o su falta de intensidad, esto de que te responda una vez cada 3 horas, vos estás quedándote donde no te corresponde, ¿no? Donde no satisfacen tus necesidades, que son válidas. Sí, entonces, veo muy complicada o digamos como problemática la posición de la víctima, es decir, y me meto ni siquiera podríamos hacer una tertulia sobre eso porque creo que es un tema que hoy en día es muy delicado, pero hay una diferencia entre ser víctima y la posición de víctima. Es decir, cualquiera de nosotros, cualquier persona puede ser víctima de una situación, una circunstancia, la que sea, pero otra cosa es ubicarse en esa posición y siempre estar repitiendo situaciones en las cuales se replica la posición de víctima, claro. Y ahí evidentemente, claro, es una posición donde la posición de víctima la encarnemos en un trabajo, en una relación, en donde sea, en cualquier área de la vida, nunca nos deja posibilidad de acción. Es una posición que nos paraliza y en donde siempre hay un predominio del otro, pero nunca uno puede hacer nada con eso, porque en realidad uno es solo una víctima, ¿no? Es como esta posición muy... Yo eso lo conecto con algo que es me un problema. dijeron en una de las tertulias del año pasado, que a mí me pasó porque justo estaba saliendo de una relación, en la de amo y esclavo, como en realidad las relaciones sanas, que básicamente es no permitirse ser tóxico con uno mismo y con la otra persona, es cuando uno rompe esa necesidad cuando uno rompe esa búsqueda de buscar ser amo o ser esclavo de otra persona, y eso de que el esclavo que se libera y que pasa a ser libre y donde se encuentra con un par real. Es la única manera de encontrar un par real. Sí, eso es la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. Sí, yo creo que es importante, pues, para ir cerrando un poco, como tener mucho cuidado con el goce del síntoma, ¿no? Que puede estar dentro de la posición de víctima, que es diferente al ser víctima, evidentemente. Pero también yo creo que la invitación en general es como a pensarnos, como que pensar lo colectivo, pero también pensarnos a nosotros. O sea, yo me acuerdo que yo un momento tuve crisis como en 3er semestre de filosofía, porque estaba viendo filosofía medieval y no me gustaba nada, qué pereza San Agustín, Santo Tomás, Guillermo Nuevo, Camilo, a mí que esto que no me importa un culo. Y estaba que como pues no renunciaba a la carrera, pero sí tenía como una crisis como de carrera, y me dijo un profesor como que, y yo también, la otra crisis era como que, bueno, yo ¿cómo puedo ser filósofa? O sea, puta, que esa gente mira a Platón, o sea, no sé, Heidegger, Kant, o sea, ¿cómo voy a ser filósofa? Y un profesor me dijo algo como muy básico, pero que me marcó, y es que
cada sujeto tiene un sistema de mundo. La cuestión con los filósofos es que se sentaron a pensarlo y a leer un poquito más que uno. Pero todos tenemos un sistema de realidad, o sea, sistema entendido como unas categorías con las cuales consideramos el mundo, una lógica de lo bueno, de lo malo, de lo adecuado, lo inadecuado, lo tóxico, lo no tóxico, solamente que no nos sentamos a reparar en ello porque heredamos un sistema, lo interiorizamos, lo tragamos, lo hablaba este señor Don Freud de Tótem y Tabú, nos tragamos el padre, literalmente nos tragamos el super yo, la norma, y no nos ponemos a pensar cuál es nuestra estructura de realidad. Es como que la invitación de este tipo de cosas es, bueno, ¿cuál es tu estructura de realidad? O sea, ¿cuál es tu sistema? Y bueno, este profesor me lo dijo como para invitarme a, bueno, tú puedes hacer un sistema filosófico, solamente que toma tiempo. No llegar a ser un sistema filosófico, pero es un sistema de mi propia realidad, como detenernos a pensar cómo concibo el mundo. En términos lacanianos, eso sería un poco el fantasma también, que es como un sistema del mundo, pero es una pantalla a través de la cual uno ve el mundo, ¿no? Y es como muy interesante y es un tema que tenemos medio pendiente ahí para tertulia. Pero bueno, hasta aquí y ahora el after, así que los Vamos a tomar cerveza, lo que Gracias. Gracias.